Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con las alcaldías y la nueva ley electoral que va a predominar en esta, que es nuestra Ciudad de México. Quédese porque va a ser muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Sigamos adelante con este gran programa. Comenzamos. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de las alcaldías y la legislación electoral que se va a establecer en esto que es la Ciudad de México, como también se le conoce como la CDMX. Bien, para ello he invitado a dos panelistas que son altamente conocedores del tema. Uno de ellos pertenece propiamente al Poder Legislativo de esta Ciudad de México, quien tiene que trazar totalmente, en compañía de muchos otros legisladores, cómo va a quedar la parte de la ley electoral. También tenemos un abogado muy destacado que él conoce ampliamente de esta parte de la legislación electoral, a los cuales les agradezco el día de hoy que se encuentren aquí en este programa. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña primeramente aquí de mi lado izquierdo el diputado José Encarnación Alfaro Cázares, que es presidente de la Comisión de Reforma Política de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la Es oportunidad. un honor tenerlo aquí y pues de verdad yo creo que va a ser muy valioso toda la información que nos pueda proveer respecto de esto que se está diseñando, se está llevando a cabo y se tendrán que discutir muchas cuestiones. Así es. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña aquí el compañero, gran amigo, estudioso del derecho y bueno, pues todo un abogado muy preparado, además de ser un excelente locutor en radio, televisión y demás. Bienvenido aquí al licenciado José Luis Benavides Gutiérrez, un gran amigo, insisto. Encantado, Héctor, y un placer estar aquí contigo y con el diputado José Encarnación Alfaro. Bien, pues tenemos un panel muy nutrido, muy completo y pues bueno, yo sí quisiera primeramente platicar aquí con el diputado José Alfaro. Primeramente, existen muchos problemas acerca de si estuvo bien constituida o no la Ciudad de México, cómo se va a dividir, cuáles circunscripciones, toda esta situación. ¿Esto estuvo bien hecho? ¿No estuvo bien hecho? ¿Somos un híbrido? ¿El Estado sí forma parte del Estado 32 como tal? ¿O es un Estado sui generis? ¿Qué pasaría con la Ciudad de México? Bueno, habría que dar un esbozo general histórico sobre nuestra ciudad capital. Cuando dejamos de ser colonia española y nos convertimos en país independiente, en el Congreso de 1824, cuando adquirimos la figura o nos declaramos como una república federal, hubo una discusión con respecto a qué estado de la república debería ser la capital de ese naciente país y a la vez sede de los poderes federales. La discusión de los legisladores de 1824 concluyó que ningún estado podía ser sede de los poderes. Por eso se determinó crear un distrito federal, es decir, un ámbito territorial que perteneciera a toda la federación, que fuera el asiento de los poderes y capital de la república. Así nace el Distrito Federal en 1824. Y se determinó entonces
que la que era en aquel tiempo capital del Estado de México, que era la Ciudad de México, se constituyera en el Distrito Federal, en un radio geográfico que abarcaba 2 leguas, es decir, 8 kilómetros, a partir del centro del Zócalo, de la Plaza Mayor, alrededor. Eso fue lo que constituyó el Distrito Federal en 1824, que se refrenda en 1857 con esa otra constitución después de las guerras de reforma, en donde queda el Distrito Federal después de una discusión muy amplia. ¿Qué sucedió? Que dentro de ese radio había municipalidades, había municipios que permanecían como tales, pero sujetos al mando político y administrativo del presidente. En 1928, el presidente Álvaro Obregón desaparece las municipalidades y las convierte en delegaciones políticas, como las conocemos actualmente. Desaparece pues el régimen municipal y establece que en lugar de municipios serán delegaciones en donde el presidente de la República designará delegados políticos para gobernar a los habitantes. Directamente designaba esos delegados. Designados directamente por el presidente de la República. Y estableció que el gobierno de la capital sería por una regencia o por un departamento administrativo. Todos recordamos al regente de la Ciudad de México o recordamos el departamento del Distrito Federal, claro, que dependía directamente del presidente de la República. El presidente pues designaba al jefe del departamento del Distrito Federal y designaba a los delegados políticos en cada una de esas áreas geográficas que anteriormente habían sido municipios. Así es. Con el paso del tiempo, con el crecimiento de la población y haciéndose cada vez más complejo el desarrollo social, económico en la capital del país, la población empezó a demandar su derecho a elegir a sus gobernantes, su derecho a elegir a quien gobernara la capital y a quienes gobernaran esos espacios territoriales llamados delegaciones. Es así como en el 97, por eso son trazos históricos muy amplios, ¿sí? Se le otorga a los ciudadanos de la capital la facultad de elegir a lo que se le llamó jefe de gobierno del Distrito Federal y se le facultó para que eligiera a los jefes delegacionales en cada una de las delegaciones políticas. Claro que se mantuvo entonces el mando del presidente sobre estos ámbitos administrativos e incluso la facultad del Senado para poder remover al jefe de gobierno, no obstante que hubiese sido electo. Esto motivó a que las fuerzas políticas organizadas en la capital de la República impulsaran desde esa época una reforma que le diera a la capital del país la calidad de Estado de la República y a las delegaciones la calidad de municipios. La propuesta que se presenta a partir del Pacto por México en 2012 resulta en la reforma constitucional al artículo 122 que regulaba al Distrito Federal para que la Ciudad de México se convirtiera no en Estado, sino en una entidad federativa autónoma. Claro. Y las delegaciones se convirtieran no en municipios, sino en alcaldías. Bien. De esa manera, la Ciudad de México adquiere autonomía y puede constituir poderes y tener una constitución política propia como los otros estados. ¿Por qué no puede ser Estado? Por una discusión teórica que viene desde 1824, en el sentido de que ningún estado puede ser capital de la República y sede de los poderes de la Unión, por la preeminencia que deben tener los poderes federales sobre poderes locales. ¿Por qué las delegaciones no pueden ser municipios? Porque el artículo 115 de la Constitución le otorga facultades a los municipios que no podrían desarrollar aquí en la Ciudad de México, como por ejemplo seguridad pública. Claro. No puede haber una policía municipal en cada una de las demarcaciones. Sería un grave conflicto. Alumbrado, servicios, etcétera, que el 115 constitucional
otorga como atribución exclusiva para el municipio. Aquí, por las características de la ciudad, debe ser un régimen especial que considere lo que ha sido la ciudad en su conjunto con las particularidades de cada una de estas zonas geográficas que ahora se llaman demarcaciones territoriales y que serán gobernadas por una alcaldía. En diciembre de 2016 se promulga la reforma a la Constitución del país, por la que desaparece el Distrito Federal y se crea la Ciudad de México, la CDMX, como entidad federativa autónoma, ¿sí? Y se mandata que se establezca una asamblea constituyente para que promulgue la Constitución de la Ciudad de México. Mandata también que desaparecen las delegaciones y se crean las alcaldías como gobiernos de proximidad. Las alcaldías estarán integradas por un alcalde y un consejo similar a los cabildos, pero que no es exactamente igual a los cabildos, que será el órgano de contrapeso. En este momento en la Asamblea Legislativa nos encontramos debatiendo sobre la ley electoral que va a regir la elección de las nuevas autoridades, de el jefe de gobierno en calidad de gobernador de la Ciudad de México, de los diputados a lo que será el Congreso de la ciudad, por lo que desaparece la Asamblea Legislativa, y por supuesto los alcaldes y concejales en estos gobiernos de proximidad. Y un debate muy importante, central, es cómo se van a elegir a los alcaldes y a los concejales. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso para seguir con este programa. Digo, ya escuchamos la parte de cómo fue la etapa histórica, digamos, de la Ciudad de México, la CDMX. Ya vimos esta parte de que va a ser demarcaciones territoriales y que, bueno, en cada demarcación va a haber un alcalde. Ese alcalde no va a ser unipersonal, con un poder unipersonal, sino va a haber, digamos, ya unos concejales que son órgano de contrapeso. Los contrapesos, ¿no? Ahora, esta parte de las circunscripciones que existirán en cada alcaldía, ¿esto a qué se refiere? Bueno, es muy interesante la pregunta y voy a tratar de ser muy preciso en la respuesta. En la reforma que se hizo para la creación de la Ciudad de México como entidad federal autónoma, por la que desaparece el Distrito Federal, desaparecen las jefaturas delegacionales y se crean las alcaldías, señala el artículo 122 que las alcaldías deberán ser electas por planilla, integradas por un candidato a alcalde o alcaldesa y después los candidatos a concejales en fórmulas de propietario y suplente. Esta disposición es muy similar a la forma como se eligen los municipios, los ayuntamientos en los municipios. Se eligen por planilla, en forma tal que los ciudadanos votan por el candidato a alcalde y en automático votan o eligen por toda la planilla de regidores. Aquí, no obstante la definición que establece la Constitución de la República, que deberán ser electos por planilla, el constituyente de la Ciudad de México, en la Constitución Política, determinó que además de ser electos por planilla, cada uno de los concejales deberá representar una circunscripción geográfica dentro de la demarcación de la alcaldía. O sea, de toda la alcaldía es una demarcación. Se divide en circunscripciones. Le ordenó al Instituto Electoral que haga esa división territorial. El propósito es que cada una de las fórmulas de concejales que sea electo represente a una circunscripción. Aquí está el debate sobre si la representación se gana con el voto o se la otorgan los partidos al momento de registrar la planilla. Me explico. Hay quienes señalan que al momento de registrar la planilla, los partidos tendrían derecho para decir: esta fórmula representará a esta circunscripción,
esta otra fórmula representará a esta otra circunscripción, en forma tal que cuando el ciudadano vote por el candidato a alcalde, elija también a los representantes en automático de su circunscripción. Es posible, por ejemplo, que esa planilla pierda en su circunscripción y, sin embargo, por haber votado por el candidato a alcalde, se le va a imponer esa representación. Bien. Otro planteamiento es en este sentido. Se registran por planilla, se establece por qué circunscripción van a competir y en la boleta el ciudadano podrá tener frente a sí el nombre del candidato a alcalde del partido correspondiente y los nombres de quienes integran la fórmula de los concejales que compiten por la representación de esa circunscripción. Es decir, esta otra propuesta atiende a los principios de objetividad, de certeza, de máxima publicidad, para que el ciudadano sepa que está votando por una planilla que le propone a esa fórmula específica de candidatos a concejales para que lo representen en su circunscripción. Y si no está de acuerdo en la fórmula del alcalde y los concejales y la planilla, pues vota en contra y escoge otra. Tendrán que ver, digamos, todos en conjunto. O sea, no nomás ver quién va a ser el alcalde, sino toda la fórmula. Toda la fórmula en la parte de atrás, pero al lado o por debajo del nombre del candidato a alcalde de cada partido, debería estar la fórmula que ese partido propone para esa circunscripción, como parte de la planilla. Esa es la otra propuesta. Eso es lo que tiene que debatir. La Asamblea tendrá que decidir entre tener una forma de elección cerrada en donde el candidato a alcalde se lleva carro completo y no importa que tenga el 25 o 30 o menos de la votación, es decir, que un candidato que gane con el 70% de la votación en contra, le estaríamos dando en automático el control de ese órgano de contrapeso, dándole el 60% de los concejales. Esa es una propuesta. La otra es que el ciudadano determine, decida, establezca con su voto a quién quiere de concejal, en forma tal que un candidato a alcalde pueda ganar en la suma de los votos de todas las circunscripciones, pero no sus candidatos a concejales, y que el consejo se integre de manera plural. Esto sería garantizar la representatividad de la pluralidad que ya existe en cada una de las demarcaciones. Se trata de establecer auténticos órganos de contrapeso. Bien. Que vigilen el presupuesto, el ejercicio del gasto, la obra pública, el nombramiento de funcionarios, el uso de suelo. Si le damos al alcalde, por el simple hecho de que gane la votación, el control de estos órganos, pues se va a hacer lo que diga el alcalde y su partido y no lo que digan los ciudadanos. Que así pasa en el Estado de México, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Sí? Entonces la Ciudad de México puede ser avanzada en este propósito. Claro. Ahora, ¿cuándo tendríamos ya definido cuál mecanismo o cuál método va a ser para resolver esto? ¿Hasta qué fecha más o menos tenemos? Hasta el último día de mayo de este mes. O sea, ya nos quedarían menos de 15 días para que se dictaminen las iniciativas y el Pleno de la Asamblea decida en la ley electoral sobre cuál será el procedimiento para elegir a los alcaldes. O votamos por planillas y carro completo para el que gane, o votamos por planillas y elección por circunscripción para que el ciudadano decida qué peso le da a cada partido. ¿Y esto también les aplica a los candidatos independientes? También, También les aplicaría. pero tienen que presentarse por planilla. Su fórmula también. Exactamente, tiene que haber un candidato alcalde o alcaldesa independiente con sus 6 fórmulas de candidatos a concejales que compitan por la circunscripción correspondiente. De esta manera, y esta pregunta es muy interesante, si pierde el candidato alcalde independiente, no le quita la posibilidad de que alguno de los concejales independientes entre porque gana en su circunscripción. Claro. De otra forma, si pierde el candidato alcalde, en automático se desechan toda todos, la planilla, toda la digamos. planilla, exactamente. Yo creo que es más justa la otra. Digo, en mi opinión personal, creo que es más justa que sí represente los intereses de esa circunscripción que va, o de esa, sí, de esa circunscripción donde va a estar, no sé, la colonia del Valle, por Claro. así decirlo, ¿no?
Entonces, no sé si aquí el licenciado José Luis Benavides nos puede dar opinión referente a todo esto. Héctor, diputado, bueno, a mí me llama la atención algunas cosas. El tema de las circunscripciones, bien lo señala el diputado, entiendo que serán 6 por cada una de las alcaldías en su momento. De las demarcaciones territoriales, y será el que se proponga de candidato a alcalde, será uno más. Entonces estamos hablando que el que quiera competir, ya sea un partido o sea un independiente, tendrá que tener 7 posiciones. A mí me surge una duda, diputado. En este sentido, ¿qué pasaría si alguien quiere ser candidato a alcalde, pero no presenta fórmula? ¿Le negarían el registro? Bueno, lo que sucede es que lo dispone la Constitución del país, por eso señalé que el artículo 122 constitucional dice que los integrantes de las alcaldías serán electos por planilla. Quiere decir que no podrán ser electos en forma personal. Lo que le agrega la Constitución de la Ciudad de México es que los candidatos a concejales deben representar una circunscripción territorial. De esta manera nos lleva a esta fórmula. Sí se votan por planilla, pero el ciudadano debe conocer en cada circunscripción por quién vota para concejal, junto con el alcalde que encabeza la planilla. Entonces, si alguien quisiera ser candidato solo a alcalde, estaría incumpliendo la disposición de la Constitución. Por lo cual no podría ser candidato. Así es, no podría ser candidato. Y también me llama otra cosa la atención, el tema del método de selección de los candidatos a concejales. Claro. Yo entiendo que cada uno de los partidos determinará el método de acuerdo a sus intereses. Claro. Aquí también el tema de los ciudadanos. Yo vengo ahora sí que como ciudadano que soy. El tema es, si uno pretende participar como aspirante a candidato o candidato en su momento, pues tendrá uno que hacer una cierta labor dentro de esta demarcación territorial. Tu colonia, tu circunscripción, toda esa parte, ¿no? Así es. Lo que pasa aquí es que vivimos en un fenómeno que estamos viviendo en esta ciudad, es que vivimos totalmente disociados unos con otros. Y a mí también, yo, por ejemplo, yo vivo en la Benito Juárez, y me parece que conocer a toda una delegación como Benito Juárez en las distintas circunscripciones me parece complicado. No sé si vayan a existir algún tipo de mecanismos que ayuden a la participación ciudadana por parte del Instituto Electoral en su momento, o tendrá que ser el candidato independiente el que busque los apoyos con los liderazgos que existen en cada una de las demarcaciones territoriales donde pretenda participar. Eso es una duda que también me surge, ¿no? Y también otra duda que yo tengo por ahí es por qué la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, he estado leyendo en los últimos días, se niega a permitir una democracia abierta y directa a la ciudadanía de la Ciudad de México, ¿no? Porque yo entiendo que la fracción parlamentaria del PRI, que representa aquí el diputado Alfaro, como presidente de la Comisión de Reforma Política del Distrito Federal, están pugnando porque se vote directamente sobre las circunscripciones y no el carro completo, ¿no? Y es una discusión. A mí me parece en lo personal más justo esa parte. Claro, por que supuesto. No sea carro completo, creo que vas a llegarte más de la gente que realmente vive en esas demarcaciones como tal. Y digo, pues, ahora sí que cuando vas a votar, tú mismo vas a saber que si tu vecino se quiere formar parte de la fórmula, que si la otra persona y demás, ¿no? Y el diputado utilizó la palabra hace un momento, el gobierno es de proximidad. Pues obviamente si hay una proximidad, pues debe ser un entorno donde la mayoría de las personas pues, se conozcan y procuren el bienestar común de esa comunidad, que al final se sumará a los esfuerzos de la demarcación territorial y de la alcaldía en su momento, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que otorgarle este beneficio a la sociedad es un avance. Yo he tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones con el diputado Alfaro sobre el tema de la reforma política desde hace tiempo. Creo que la reforma política ha ido avanzando. También por ahí él escuchaba a algún estudioso del derecho diciendo que la reforma política había concluido en el momento que se promulgó la Constitución y que aquí estábamos ya en la parte del andamiaje jurídico para construir una nueva Ciudad de México y una nueva normatividad en todos los ámbitos de la vida pública de esta ciudad. Hay muchas preguntas. Yo creo que después del corte podemos preguntarle aquí al diputado.
Vamos a un corte comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedaron algunas preguntas aquí en el aire por parte del licenciado José Luis Benavides. Yo sí quisiera que, bueno, pues aquí el máximo exponente en esta parte del marco que se va a diseñar, que se va a llevar a cabo, digo, sé que es en un conjunto de personas, ¿no?, que van a resolver, pero usted encabeza esa parte de la comisión. Yo creo que sí, pues si pudiéramos saber su opinión en torno a las preguntas que hizo aquí el licenciado José Luis Benavides, sería muy bueno, para darnos un horizonte. Claro, yo empezaría por la última con respecto a si la reforma política de la Ciudad de México concluye con la expedición de la reforma constitucional al 122. Claro. La reforma política se da en varios tiempos. El primero es ese, fundamental, la reforma al 122. Viene la etapa de la constitución de la Asamblea Constituyente y la expedición de la Constitución de la Ciudad de México. Y sigue la etapa de la expedición de las primeras leyes constitucionales que van a normar la integración de los poderes de la Ciudad de México y de la elección de sus representantes. En tanto eso no sucede, existe lo que se llama vacatio legis o vacación de la ley. Sigue existiendo la normatividad que regula al Distrito Federal. En tanto no entre en vigor la Constitución, es el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal el que regula a la ciudad. En tanto no se expidan las leyes reglamentarias de la Constitución, es el marco normativo del Distrito Federal el que sigue regulando. Así que el proceso de reforma política concluye en el momento en que se concreta la integración de los órganos autónomos, soberanos, de los poderes de la Ciudad de México ya como entidad federativa autónoma. Eso por un lado. Y esperemos que resulte muy bien. Incluso la Constitución que está impugnada por acciones de inconstitucionalidad presentadas en su contra, estoy seguro de que saldrá fortalecida con el fallo que dicte la Suprema Corte de Justicia. Es perfectible, digamos. Es perfectible. Toda norma es perfectible. Lo importante es saber cuáles son sus objetivos. Y sus objetivos deben ser tendientes hacia el perfeccionamiento de la democracia en nuestro país. No solo como un régimen jurídico, sino como dice la Constitución, como todo un sistema de vida basado en el constante mejoramiento social, económico, político, cultural de la sociedad en su conjunto. Bien, esta nueva forma de elegir a los gobiernos de proximidad, por supuesto que pretende ser una decisión de avanzada que impacte en la forma de elegir a los cabildos en los estados. Ya lo comentabas tú. Esa forma de elegir por planilla, lo único que nos genera son conflictos en el ejercicio del gobierno, porque se convierten en gobiernos opacos, ineficientes y que no rinden cuentas. No ven la realidad de las colonias o de las circunscripciones como tal. Cuando hay niveles importantes de exigencia de la sociedad para que se ejerza un buen gobierno, entonces es cuando el alcalde o el presidente municipal tiene que responder a esas exigencias. Por eso consideramos nosotros en el partido y con el Partido Verde, y coincide el Partido Morena con nosotros, que debe ser la sociedad la que decida. Habla Acción Nacional de problemas de gobernabilidad y nosotros le señalamos que tiene que hablar de gobernanza más que de gobernabilidad. Gobernanza es el ejercicio de un buen gobierno con la participación de la sociedad. Y la gobernabilidad se logra cuando ejerces un gobierno honesto, transparente, responsable, rendidor de cuentas y sobre todo efectivo para la ciudadanía. Yo creo que Acción Nacional se ancla en un pasado que debería haber desechado hace mucho y que no le pertenece. Pero no todos los panistas piensan igual. Yo he leído, he escuchado a la senadora Gabriela Cuevas, que fue la presidenta de la Comisión de Alcaldías en la Asamblea Constituyente. Y ella ha sido muy congruente desde que fue diputada
presentando iniciativas para modificar esa forma de elección de los cabildos en los estados. Y ahora, sin duda alguna, coautora de esta propuesta de elección y de representación por circunscripción dentro de la demarcación. ¿Qué puede hacer un candidato sin partido o candidato independiente? Buscar liderazgos, buscar liderazgos territoriales que se sumen a esa nueva forma de gobierno de proximidad. La ley les pide el 1% de las firmas. Si encuentras 6 liderazgos, uno en cada circunscripción, pues la carga se divide entre 7 para poder conseguir esas firmas en los términos que señale la ley electoral. Y por otra parte, obliga a los partidos políticos a buscar candidatos en el territorio, en las colonias, en los pueblos, en los barrios, y no a integrar una planilla por cuotas internas de partido o por cuates. A mí eso me llama mucho la atención, Héctor, diputado. Yo coincido plenamente con el diputado Alfaro en cuanto a que los partidos tendrán que ir a buscar liderazgos a las colonias y a las circunscripciones de las que estamos hablando. Y también cobran especial interés el tema de los comités vecinales, que siempre ha sido un tema marginal, que muchos no le encuentran alguna utilidad, pero creo que hoy, de cara a lo que viene, los comités vecinales pues serán el semillero natural para poder construir a los líderes de esas zonas y que puedan participar y que puedan ser viables para un futuro político, ya sea de manera independiente o en la vida partidista, como lo decidan. Digo, eso ya habrá que ver los gustos de cada quien, pero creo que esta nueva dinámica política que se está constituyendo hoy, pues va a revolucionar a la Ciudad de México y nos va a dar una nueva forma de gobierno y también nos va a dar oportunidad de no estar viendo a los mismos actores políticos, por decirlo de alguna manera, que parece juego de dominó, que siempre quieren estar y que aparte de todo que siempre pierden. Eso es yo, en mi caso particular, yo tengo amigos y conocidos que coleccionan candidaturas y pierden cada vez que hay elecciones. Claro, se ve muy bonita así su publicidad y pues todo sí, esa parte. Pero yo, al final del día, yo no creo que nadie quiera entrar a la política a ser candidato eternamente. Yo creo que cualquier político quiere ganar una elección y quiere gobernar. No solo nada más al día hacer campaña. Tendría que cristalizar sus ideas como tal. Por supuesto, a fin de cuentas, yo por ahí lo escribí en mi columna el día de ayer, decía que yo pienso, con todo el respeto para el diputado, yo pienso que no todos los políticos son malos, pero que no todos los políticos son capaces de gobernar, ni tienen esos conocimientos necesarios para entregar a la ciudadanía una forma que estamos reclamando hoy para encontrar la democracia y para encontrar algo que nos están debiendo como ciudadanos, que es la mejora de nuestra calidad de vida, que hoy está por los suelos. Claro. Ahora, bueno, la parte de la participación ciudadana que se va a dar como tal. ¿Qué pasa si yo me peleo, o sea, dos partidos se pelean por un mismo exponente que es un líder nato y demás? ¿Cómo van a llegar a ciertos acuerdos si lo quiero tener en la fórmula? O sea, porque los acuerdos se van a poner un poquito pesados, ¿no? Si yo sé que tengo un excelente currículum, que todas las 2, 3 colonias me conocen, que saben que yo sí trato de ayudar a nuestras colonias como tal, y tengo oferta de uno y tengo oferta de otro, ¿por cuál me decido? Bueno, esa ya será una decisión muy personal de acuerdo al partido cuya propuesta, cuyo programa, cuya ideología encaje más con tu forma de pensar y con tus aspiraciones como un ciudadano que pretende servir a sus vecinos. Bien. Si tú ves que un partido político tiene en sus propuestas, en su plataforma electoral, elementos que le sean útiles a tu comunidad. O que comulgues con esa idea del partido como tal. Con su ideología, con su proyecto social, entonces serás candidato de ese partido. Son decisiones muy personales, pero lo importante de tu pregunta es que esto obliga a lo que debe ser la construcción de una nueva ciudadanía, en donde el ciudadano se reconoce como portador de grandes capacidades para representar a sus vecinos y para servirles con eficacia.
entonces tendrá que conocer a los partidos políticos o tendrá que pensar en la opción de ser un candidato sin partido y buscar a otros ciudadanos igual. Las candidaturas sin partido son una opción, no son la opción, son una opción más frente a las que presentan los distintos partidos políticos. Desde mi punto de vista, es importante que el ciudadano conozca la trayectoria, la propuesta de cada uno de los partidos políticos y en lo posible trate de sumarse a estas fuerzas que son permanentes y que tienen que perfeccionarse, sin desechar, por supuesto, la opción de las candidaturas sin partido. Vamos a la construcción de una nueva ciudadanía en la capital de la República. Ahora, esta parte a mí me llama mucho la atención porque siento que va a ser más costoso todo esto. O sea, si hay prerrogativas de candidaturas independientes y a lo mejor les asignan algún presupuesto, sea el que sea, pues se va a gastar más, porque todo el mundo va a querer pues ser candidato o algo con sus planillas de sus amigos, sus vecinos o algo, ¿no? ¿Cómo Bueno, manejaríamos esa parte? la democracia tiene sus costos económicos y en tanto los costos solo los podamos tasar en materia económica y no en vidas, y no en represión, y no en cancelación de libertades, lo que cueste dinero sale barato a final de cuentas. Necesitamos garantizar instituciones, procedimientos, órganos jurisdiccionales que garanticen a la vez la integración de los órganos de gobierno de manera democrática, pacífica, libre. Finalmente, queremos vivir bien en sociedad. Ahora bien, pero qué bueno que comentas esto del costo, porque desde mi punto de vista, si le damos en automático a un partido político que gane la alcaldía, le damos en automático el control del consejo, que debe ser órgano de contrapeso, entonces no se convierte en órgano de contrapeso, ¿sí? Se convierte en un órgano de sobrepeso burocrático. Entonces sí sería muy costoso, porque sería tanto como un gobierno unipersonal. Por eso la importancia de garantizar que los consejos se integren de manera plural y que sea solo el voto de los ciudadanos el que garantice si le entrega o no el 60% de los concejales a un partido político. Diputado, a mí me surge también aquí una duda. El año que viene tenemos elecciones federales, tenemos elecciones en la Ciudad de México, tenemos... ¿Quién se va a encargar del andamiaje electoral? Si por una parte vamos a tener candidatos para diputados federales de la Ciudad de México, para diputados del nuevo Congreso de la Ciudad de México, y todo este tema de las alcaldías y los concejales será un manejo mixto, se encargará el INE, se encargará cada quien en el ámbito de sus facultades, unos en el federal y otros en el estatal. ¿Cómo pretenden que se plantee esta opción para el año que viene? Porque es un momento difícil, ¿no? Aparte de sumar la presidencial, la candidatura presidencial, ¿no? Vamos a una pausa comercial que nos está ganando aquí el tiempo y contestamos esa pregunta. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó aquí en el aire una pregunta por parte del licenciado José Luis Benavides. Digo, todos tenemos inquietudes, obviamente. Claro. No sabemos cómo se van a dar cosas. Esta parte de quién va a llevar a cabo toda esa coordinación de estas elecciones, tanto a nivel federal, locales, toda esta parte. No sé si usted pueda Con mucho dar gusto. contestación a... Esto está resuelto en las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, famosa. Ustedes recuerdan que cambió de IFE a INE, Claro. de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. No se trató solo del cambio de una letra, de la F por la N, sino del sistema de coordinación. Siendo IFE, solo le correspondía organizar las elecciones federales.
por eso era Instituto Federal Electoral. Al cambiar su naturaleza y hacerlo nacional electoral, entonces tiene atribuciones sobre las elecciones en los otros niveles de gobierno, estatal y también municipal. Para esto se auxilia de lo que se denomina organismos públicos locales electorales, los OPLES. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es un OPLE. Entonces está prácticamente sujeto a la coordinación del Instituto Nacional Electoral. Existen mecanismos ya señalados en la ley, en la reglamentación y en los propios acuerdos que genera el Consejo General del INE para determinar la forma en que los organismos locales electorales participan en la organización y desarrollo de las elecciones a nivel municipal, a nivel diputados locales, a nivel elección de gobernadores. Está muy detallado, implica un ejercicio muy amplio, por supuesto, muy grande, en donde no solo debe atenderse las características específicas de cada ámbito territorial, sino también los criterios generales que norman los procesos electorales en todo el país, en toda la nación. El INE y el organismo electoral local, el Instituto Electoral del Distrito Federal o de la Ciudad de México, tienen experiencia probada y capacidad ya muy desarrollada para la organización de los procesos. Y afortunadamente, en lo que se refiere a la Ciudad de México, ha existido una excelente coordinación por el profesionalismo de los consejeros electorales de la Ciudad de México y, por supuesto, la apertura de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Creo que eso está garantizado de acuerdo a las disposiciones de la ley. Bien, ahora digo, seguramente a los televidentes les llama mucho la atención esta parte del Instituto Nacional Electoral, los institutos de cada estado de la República que, digamos, llevan a cabo la ejecución de lo que señala el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Yes. Más sin embargo, también, digo, he escuchado mucho la parte de la gente que les llama la atención si es lo mismo estos institutos electorales o los tribunales electorales. No sé si rápidamente para con mucho efecto gusto de que puedan ellos también saber que existen estas autoridades, ¿no? Los organismos electorales como el INE lo que regulan son los aspectos administrativos, logísticos de la organización de las elecciones. Los tribunales electorales, las salas de los tribunales electorales y los tribunales en sus plenos, lo que hacen es impartir justicia electoral frente a las irregularidades, frente a los reclamos, a las impugnaciones que durante el desarrollo de un proceso electoral se puedan presentar y que afecten el interés de los ciudadanos. Es decir, es posible, voy a dar un ejemplo, que el organismo electoral determine la ubicación de una casilla electoral en un lugar que, de acuerdo a los ciudadanos, no sea el más adecuado porque no les permite acceder o no permite la libertad del voto, etcétera. En primera instancia deben presentar un recurso ante el órgano que organiza y administra la elección, pero si no les resuelve, tienen el derecho de ir ante el órgano jurisdiccional, así llamados los tribunales, para que resuelva conforme a derecho, y entonces el tribunal le puede ordenar al Instituto Electoral que cambie de lugar la ubicación de esa casilla. O puede llegar al extremo de que si se demuestra que la ubicación de esa casilla impidió el libre ejercicio del voto, puede llegar hasta anular la elección en esa casilla. La diferencia, pues, se ubica en que los organismos electorales organizan, administran, desarrollan la logística de las elecciones y los tribunales resuelven los conflictos que se presentan cuando un partido político, cuando algún ciudadano o grupo de ciudadanos siente que alguna disposición de la autoridad electoral lastima o afecta sus derechos constitucionales, político-electorales. Claro. Bien, no sé si alguna
Pues yo también ahí me llama mucho la atención, porque si recordamos en la elección del año pasado, una de las discusiones que hubo fue quién tendría que organizar la elección de los constituyentes. Terminó organizándola el Instituto Nacional Electoral. Y a mí por eso me llamaba la atención el tema de cómo se iban a dividir estas competencias, ya las explicó muy bien el diputado, para poder resolver las elecciones que vienen y en el futuro, bueno, también ir resolviendo todas las subsecuentes, ya que es un tema que al final del día terminará siendo de ciertas demarcaciones territoriales, como lo hemos venido platicando, y que determinarán el futuro de nosotros en nuestra comunidad más cercana, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que la ciudadanía también conozca a dónde puede atender sus peticiones, tanto administrativas como jurisdiccionales, es decir, instancias resolutorias de alguna cuestión que puedan sentirse afectados. Votar como tal podría ser, ¿no? Claro, no, claro. De hecho también el Instituto Nacional Electoral y los soples tienen una serie de recursos administrativos internos para poder desahogar ciertas cuestiones antes de llegar a la cuestión jurisdiccional a manera de resolver, porque hay cuestiones que en una elección... quitarle trabajo, digamos, a la cuestión de los tribunales también, ¿no? Sí, no, pues que hay por ejemplo, una campaña de 60 días, pues hay situaciones que se tienen que resolver en 24 horas, un spot, una casilla, que se tienen que resolver inmediatamente, no podemos esperar a una cuestión jurisdiccional y también bueno, los órganos jurisdiccionales en materia electoral son de instancia exclusiva, y la Corte, por ejemplo, no puede participar, no puede conocer de temas electorales, y también es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque muchas veces dicen, ¿por qué la Corte no resuelve sobre X o Y situación de una elección? Bueno, porque está impedido por la ley, por la Constitución propiamente. Entonces también es importante que también lo platiquemos, y como este es un programa que también platicamos muchas cuestiones legales y de derecho, pues que la ciudadanía esté informada de lo que viene en los siguientes meses. La discusión, como dijo el diputado, se cierra el día 31 de mayo y de ahí avanzaremos ya para determinar cómo se va a empezar a hacer la nomenclatura y la conformación de la elección del año que viene. Yo, para cerrar, diputado, me llama la atención si tenemos por ahí en alguna cuestión de género, en alguna cuestión de jóvenes y en alguna cuestión de tercera edad, si están contemplados dentro de la propia Constitución para poder participar o no. Una cuota de género. Una cuota de género, o será realmente una cuestión de cada uno de los partidos, para poder determinar. Hacia el interior, digamos, de los partidos. Sí, la pregunta básicamente es si dentro de la propia Constitución de la Ciudad de México hay una obligación de que dentro de los consejos exista cierto número de jóvenes, cierto número de mujeres y cierto número de personas de la tercera edad, o es una facultad exclusiva de los partidos y en su caso de los candidatos independientes, si es que ellos determinan. La pregunta queda obviamente en el aire. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en que es el último bloque de este excelente programa acerca de la ley electoral, las alcaldías, todo esto que va a venirse y que va a ser un tema muy, muy interesante, muy importante, y va a ser un tema de moda en los próximos días seguramente. Bien, pues se quedó en el aire la pregunta que estábamos estableciendo referente a la cuota de género, niños, mujeres, personas de la tercera edad, o adultos mayores, como también se les llama. Así es. Si esto, los partidos políticos tienen que postular respetando esto, o digamos que ya cuando hagan sus fórmulas se tiene que respetar, o para el Poder Legislativo, ¿cómo sería esta parte? Bueno, por disposición de la Constitución de la República y de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos deben atender, respetar, garantizar la paridad entre los géneros a la hora de integrar sus fórmulas de candidatos. Si es a senadores o a diputados, por ejemplo,
deberán tener el mismo número de candidatos, hombres y mujeres, en los 300 distritos electorales federales. Es decir, deberán postular 150 hombres, 150 mujeres, y las fórmulas deben ser del mismo género. Para las listas de candidatos de representación proporcional, señala igual la norma, que deberán alternar los géneros garantizando la paridad. Eso pues deriva ya de las disposiciones de la República y de la Ley General. En la Constitución de la Ciudad de México se ha determinado algo muy interesante que sin duda alguna va a ser motivo de reflexión en todo el país. Señala la Constitución que en la integración del Congreso de la Ciudad de México, es decir, de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en su integración deberá garantizarse la paridad de género. Es decir, siendo 66 integrantes del Congreso, deben ser 33 hombres y 33 mujeres. ¿Cómo se va a garantizar esto? 33 son electos de mayoría relativa, es decir, los partidos proponen y deben ser una mitad de hombres y una mitad de mujeres. Que en 33, que es número non, tendrá que haber un género, uno de un género más. Claro. Pero deberá respetar esa paridad en la postulación de candidatos. Si resulta que en la elección de mayoría ganan más mujeres o ganan más hombres, de acuerdo a la disposición de la Constitución, el Instituto Electoral, a la hora de asignar a las y los diputados de representación proporcional, tiene que compensar para que se integre exactamente con mitad hombres, mitad mujeres el Congreso. Esto es una situación de mucha avanzada y que implica mecanismos en donde aparentemente se van a ver afectados los intereses de algunos candidatos. Me explico. Si, por ejemplo, de los 33 ganan 20 mujeres y 13 hombres, entonces en la representación proporcional el instituto designará 20 hombres y 13 mujeres. Y atendiendo las listas de los partidos, podrá saltarse géneros para lograr cumplir esa cuota que establece la Constitución. La Ciudad de México pues tendrá un Congreso integrado con 33 diputados y 33 diputadas, como una cuestión de avanzada en la República. Por otra parte, en las alcaldías solo exige que en la postulación de candidatos se garantice la paridad de género y señala que deberá integrarse al menos una fórmula con jóvenes de entre 18 y 29 años para dar acceso a la participación de la juventud. Y por supuesto, diversas disposiciones señalan que se debe buscar representación de los pueblos y barrios originarios en las propuestas que presenten los partidos políticos. Yo creo que en este sentido, aunque no lo señalara la ley, los partidos políticos estamos obligados a respetar, a considerar y a proponer a los representantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en lo que son nuestras propuestas de representación. Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa. Es un programa que da para mucho más. Ya no podemos dar, digamos, alguna conclusión porque se nos está agotando totalmente el tiempo, insisto. De ahí, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde con gusto le atenderemos y lo podremos canalizar con alguno de los panelistas que hoy nos acompaña aquí en el programa por cualquier incógnita que surja, ¿no? También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube, estamos bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí podrán ver todos los programas que se han transmitido a lo largo de 2 años y medio de este gran programa, donde encontrarán pues todos los temas legales que hemos platicado, derechos, obligaciones, temas polémicos. Déjenos sus comentarios porque ustedes nutren totalmente este programa. Gracias a ustedes podemos invitar
personales, personas que ustedes consideran que son las más capacitadas para hablar de algún tema, los temas que deseen abordar. También nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, bajo el nombre Justicia para Todos TV. Insisto, déjenos sus comentarios. Todo esto nos sirve mucho para mejorar como tal. Bueno, no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron a lo largo de este programa, a la producción por hacer posible el mismo. Y bueno, agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han acompañado a lo largo de este programa, esperando que la próxima semana sintonicen un programa más de Justicia para Todos, recordándoles nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.